El octavo mandamiento: no hurtarás. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando la serie titulada Los 10 Mandamientos. Y hoy vamos a estudiar el octavo mandamiento. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. El número 8 significa un nuevo comienzo. A la segunda venida del Señor habrá un nuevo comienzo para toda la humanidad. Pero primero vendrá el ladrón, Satanás, a robar y a matar espiritualmente. Eso lo vamos a ver en este estudio. Vamos a empezar por leer el octavo mandamiento. Vámonos a Éxodo 20:15 y dice, Éxodo 20:15, no hurtarás. Vamos a ver el significado de esta palabra traducida hurtarás. Es la palabra H1589 en el diccionario Strong's, ganab, una raíz primitiva que significa robar, literal o figurativamente. Por implicación, engañar, llevarse, arrebatar, traer en secreto, robar lejos, obtener escondidas. Esta palabra significa robar y figurativamente también y por implicación engañar. ¿Quiénes roban y engañan? Todos los que obran la maldad. La palabra ganab también significa arrebatar y obtener a escondidas. El diablo vendrá a arrebatar la fe de muchos cristianos desobedientes, quienes van a participar de la gran apostasía durante la gran tribulación. Eso lo vamos a ver más adelantito. El que no esté velando se dejará arrebatar su corona de vida. ¿No me lo creen? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Hay hurto en la iglesia? Claro que lo hay. Los falsos ministros roban a escondidas dentro de la iglesia del Señor. ¿Cómo? Al torcer la palabra de Dios y reemplazarla con sus tradiciones, como está escrito en 2 Pedro 2, 1-3. Los falsos ministros también mendigan dinero, que luego lo roban para vivir rodeados de lujos extravagantes. Toda esa maldad la castigará Dios cuando venga. Ezequiel 34, 8-10. Robar va contra la ley de Dios y las leyes civiles. Robar es arrebatar propiedad que pertenece a otra persona, ya sea a la fuerza, por amenaza o al cometer un fraude o engaño, sin el conocimiento o contra la voluntad de la víctima. Vámonos a Levítico 19:35. Lean lo que dice. Levítico 19:35 dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. No cometas ningún fraude o estafa. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Seguimos, versículo 36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Egipto es un símbolo de esclavitud. Dios nos ha sacado de toda esa esclavitud del mundo. Los que están sin Dios son los que roban y hurtan. No nosotros que somos hijos de Dios, hijas de Dios. No hagamos ni participemos de negocios chuecos o fraudulentos. Seamos justos y llenos de integridad en palabra y en todo, incluso en los negocios. El robo es rapiña, es maldad, y hacer maldad es vivir una vida sin integridad. Hay muchas maneras de robar y vivir sin integridad. Por ejemplo, el robo directo e indirecto, el hurto en tiendas, el robo a mano armada, el robo en el lugar de trabajo, la estafa o el fraude, la malversación o el desfalco de fondos, el hurto al aprovecharse de la propiedad personal o intelectual ajena, cualquier hurto de propiedad ajena, colarse en el cine, no pagar la cena con engaños, robarse la señal de cable o satélite. La lista es larguísima. Tengamos cuidado de no caer en ninguna de estas trampas. Todas estas cosas recibirán el juicio de Dios.
ya que este octavo mandamiento prohíbe toda rapiña y robo. Toda ganancia injusta obtenida por robo, por fraude, por extorsión, por corrupción o deshonestidad es condenada por Dios. Los ladrones, los corruptos, los estafadores y los extorsionistas no heredarán el reino de Dios. Vámonos a 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Todo eso es perversión. Ningún perverso entrará en el reino de Dios. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, pongan atención, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los ladrones y estafadores tampoco entrarán en el reino de Dios porque hacen rapiña, maldad. El mundo está lleno de rapiña y maldad en estos postreros días. Eso es una clara señal de que la segunda venida del Señor y el fin de toda carne ya está muy cerca. El Señor mismo lo profetizó en Mateo 24:12. Vámonos allá un momentito. Mateo 24:12, una señal del fin. Oigan lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a averiguar qué significa esta palabra maldad. Es la palabra G458 en el diccionario Strong's. Anomía, que viene de G459, significa ilegalidad, es decir, violación de la ley o generalmente maldad. Iniquidad, transgresión de la ley, injusticia, es pecado. Esta señal ya se está cumpliendo. La maldad se ha multiplicado. Lo mismo sucedió en el tiempo de Noé. La tierra se corrompió y se llenó de violencia, pero violencia significa mucho más. Veamos. Vámonos a Génesis 6:11. Génesis 6:11 dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Averigüemos el significado de la palabra violencia. Es la palabra H2555, que viene de H2554, que significa violencia, por implicación, mal, por metonimia, ganancia injusta. La palabra violencia también es una figura retórica que significa ganancia injusta. Todo el que obra la rapiña y la ganancia injusta, obra violencia. Ahora veamos la raíz de la palabra violencia. Es la palabra H2554. ¿Qué significa? Una raíz primitiva. Significa ser violento. Por implicación, maltratar. Dejar desnudo. Grábense este significado, ya que lo analizaremos más adelante. Seguimos. Génesis 6:12 dice: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En Génesis 6:1-4, los ángeles caídos bajaron a la tierra y contaminaron a las hijas de Adán. Tuvieron relaciones con ellas. Eso lo hicieron para tratar de prevenir el nacimiento del Mesías Jesucristo, quien iba a nacer del linaje de Adán y Eva. Estos ángeles perversos quisieron robar el reino de Dios. Todos los seres humanos se habían contaminado genéticamente con los ángeles caídos y habían corrompido su fe y su moralidad. Noé y su familia fueron los únicos que no se mezclaron ni participaron de la maldad y la corrupción de estos ángeles caídos. Por eso, Génesis 6:9 dice que Noé era perfecto en sus generaciones, que en hebreo quiere decir que ni él ni su familia tenían mancha genética, y por lo tanto ellos podían continuar el linaje adámico del Señor. Seguimos, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El texto hebreo dice: los destruiré de la tierra. Esto sucedió en parte.
Pero cuando el Señor Jesucristo venga, toda carne será transformada. La carne ya no será más. Eso está en 1 Corintios 15:52. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:37 que los días de su venida serán como los días de Noé. Satanás y sus ángeles caídos van a volver a bajar a la tierra en persona y vendrán a tratar de robar o arrebatar nuestra corona de vida. Continuemos aprendiendo sobre el diluvio de Noé y su conexión con el fin, cuando también habrá un diluvio destructor. Seguimos en Génesis 7:10. Génesis 7:10 dice: Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El número 7 representa perfección espiritual y finalidad. El fin había llegado, había comenzado aquí. Seguimos, versículo 11. Dice: El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto fue un juicio de Dios. El grande abismo se abrió y el diluvio destructor empezó. Existe una clara conexión entre el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis. Satanás subirá del abismo, vendrá a la tierra en persona y arrojará un diluvio de mentiras destructoras para tratar de robar nuestra corona de vida. Eso está escrito en Apocalipsis 12:15 y en Apocalipsis 17:8. Su reino iniciará la gran tribulación, u hora de la prueba, la cual durará solo 5 meses. No va a durar 7 años como enseñan allá afuera. El Señor ya cortó esos años, hermanos. Eso está escrito en Apocalipsis 9:5 y Apocalipsis 9:10. Ahora, ¿cuánto es 5 meses? 150 días. Recuerden este número. Seguimos. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El número 40 simboliza prueba en la Escritura. El Señor mismo fue probado y tentado por el diablo en Mateo 4:1 al 10. ¿Cómo venció el Señor al diablo? 3 veces le dijo: escrito está. Eso fue un ejemplo para nosotros. Durante la gran tribulación, todo el que persevere en la palabra de Dios será librado del engaño del diablo y no recibirá la ira de Dios. Como dice Apocalipsis 3:10. El que venza al diablo participará de la primera resurrección y recibirá inmortalidad del alma. Apocalipsis 20:4 al 6. Pero todo el que se deje robar o arrebatar su corona de vida al dejarse engañar de Satanás, sí recibirá la ira de Dios y entrará al milenio sin inmortalidad del alma, expuesto al lago de fuego, que es la muerte segunda del alma. ¿No me lo creen? Lean Apocalipsis 2:10, 3:11 y 14:9 al 11. Durante el milenio, todos los que se dejen engañar en la gran tribulación recibirán corrección y enseñanza. Al final del milenio, Satanás será suelto por última vez y saldrá a probar a estas personas. El que siga al diablo, aun después de haber aprendido toda la verdad, se perderá eternamente. Apocalipsis 20:7 al 9. Seguimos. Génesis 7:24. Dice: Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuánto tiempo? 150 días, 5 meses, el mismo tiempo de la gran tribulación. El diluvio destructor de Satanás también durará 5 meses. Pero hay más. En Apocalipsis 11 al 13, está escrito que los 2 testigos serán muertos y resucitados después de 3 días y medio. Cuando ellos resuciten, sonará la 7ª y final trompeta y regresará el Señor a transformar a toda carne y a dar un nuevo comienzo a la humanidad. Entonces, 150 días más 3 días equivale 153 días. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el hurto? Tiene que ver mucho. Ese fue el número de peces que salieron de la red en el milagro del Señor en Juan 21:11. Vamos a ver. Juan 21:11 dice:
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Los discípulos habían pescado toda la noche, pero no habían cogido nada, porque habían lanzado su red a la izquierda de la barca. Al amanecer se les apareció el Señor y les dijo que pesquen a la derecha. Solo al hacer esto tuvieron éxito y pescaron los 153 peces. Eso está en Juan 21, 3 al 6. Entonces, ¿qué representa el número 153? El número 153 representa los últimos 5 meses o 153 días de esta edad de carne y sangre, y el regreso del Señor para comenzar el milenio, que va a ser un nuevo comienzo. El número 8 está relacionado con este octavo mandamiento. Toda alma que esté a la izquierda, figurativamente siguiendo al diablo, cuando llegue la siega del fin, no entrará en la red del Señor, al no haber recibido su evangelio de salvación y vida eterna. Se perderá eternamente. Mateo 25, 41 y 2 de Pedro 3, 7. La izquierda no es nada bueno para nuestra salud espiritual. Seguir al mundo y a sus rudimentos es seguir al diablo, lo cual causa la perdición. Es mejor seguir a Dios y cumplir sus mandamientos. Es mejor creer en el Mesías Jesucristo y recibir vida eterna. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, hermanos y hermanas, amigos y amigas. La tierra está llena de violencia, de rapiña, de mentira y de confusión. Es importante instruirnos con la palabra de Dios para que el ladrón, Satanás, que va a venir al mundo muy pronto en persona, no pueda saquear nuestra casa. El Señor Jesucristo habló sobre esto. Vámonos a Mateo 24, 37. Vamos a aprender sobre este ladrón. Mateo 24, 37 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí ven que hay una conexión? Como ya vimos, en los días de Noé hubo un diluvio destructor que duró 150 días y destruyó a todos. Así mismo va a ser antes de la venida del Señor. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Aquí comiendo y bebiendo, en sentido espiritual, significa practicando una falsa religión. La humanidad se corrompió con la maldad de los demonios y empezaron a adorar al diablo y a sus demonios. Lo mismo va a pasar antes que venga el Señor Jesucristo. Ahora, ¿con quiénes estaban casándose y dando en casamiento? Las hijas de Adán estaban mezclándose con los ángeles caídos. Eso es lo que estaba sucediendo. Eso está en Génesis 6, 2, 4. Seguimos. Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A dónde se los llevó? ¿Al cielo? ¿Dónde fueron llevados los que fueron tomados por ese diluvio? A la destrucción. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo era normal en las vidas de los impíos que perecieron en el diluvio de Noé. Ellos no creyeron las advertencias de Noé de que un juicio de Dios se aproximaba. Ellos rechazaron la palabra de Dios y siguieron obrando la maldad. Por eso perecieron en el diluvio. Lo mismo va a volver a suceder en sentido espiritual antes del fin. La iglesia adúltera y el mundo sin Dios se va a dejar seducir del diablo y sus demonios, y sus mentes serán preñadas con la marca de la bestia, con la mentira del diablo que conduce hacia la adoración del diablo. Versículo 40. Recuerden, 40, prueba. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. El uno, que no conoce la palabra de Dios, porque no la ha estudiado, será tomado por un diluvio de mentiras destructoras, como dice Apocalipsis 12:15. El otro, que sí la conoce, porque sí la ha estudiado, permanecerá en el campo, que es el mundo, sembrando semillas de verdad.
Yo no me quedo atrás, hermano, yo me voy en el rapto. ¿Todavía quieres ser el primer tomado? Vas a ir derechito a la perdición. Mejor estudia la palabra de Dios. Ella te hará libre de toda la mentira y confusión de Satanás, el ladrón que va a venir primero. Como dice 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Seguimos, versículo 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. En un molino se muele trigo y se hace harina. Con la harina se hace pan. Jesucristo es el pan de vida, la verdad que nos da vida eterna. En el Nuevo Testamento, las mujeres simbolizan las iglesias. Toda iglesia que no se haya alimentado con el pan de vida, con la verdad, será engañada y arrastrada por el diluvio destructor del fin. Mas toda iglesia que sí se haya alimentado con el pan de vida, no podrá ser engañada. Ella permanecerá en el campo durante la gran tribulación en el mundo, predicando a Jesucristo, el pan de vida espiritual que da salvación y vida eterna. Seguimos, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí velad quiere decir estén permaneciendo despiertos. Y figurativamente quiere decir despertarse de la oscuridad, de la inactividad o de la ruina. Y esta hora se refiere a la hora de la prueba o tentación del diablo, a la gran tribulación. Si tú no estás velando, tú no vas a saber reconocer esa hora profética. Y tú vas a ser engañado, vas a ser engañada por el primer Jesús que vendrá primero, el falso Jesús, Satanás. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ahí está, velaría y no dejaría minar su casa. Esto es la pura verdad. Si supiéramos a qué hora va a venir un ladrón, estaríamos muy preparados para enfrentarlo. El punto que el Señor está haciendo aquí es, debemos estar preparados para la venida del ladrón, de Satanás, porque Él va a venir primero. Jesucristo no va a venir primero. El ladrón es Satanás, quien muy pronto vendrá a la tierra en persona a tratar de arrebatar o robar nuestra corona de vida eterna. La Escritura revela todos los eventos que tienen que suceder antes de su venida engañosa. Si estamos velando, ya conocemos cuáles son esas señales y no nos dejaremos engañar del ladrón cuando él venga a tratar de llevarnos a la perdición. Como les dije, Jesucristo no vendrá primero como enseñan los falsos maestros. El rapto secreto es una falsa doctrina de demonios. No dejes que nadie te engañe con esa falsa doctrina. Seguimos, versículo 44. Pongan atención, lo que dice el Señor. Por tanto, también vosotros, sus discípulos, nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí aparece esa hora otra vez. El Señor nos está dando una clave de la hora profética de la gran tribulación. ¿Cuándo menos esperarías que viniera el Señor? ¿Cuándo crees que ya vino? Pues el Señor no vendrá primero. Primero vendrá el ladrón a querer robarnos nuestra salvación. Por eso el Señor dijo esto en esta cita. Pero mi pastor me dijo que salvo siempre salvo, hermano. ¿No crees que puedes perder tu salvación durante la gran tribulación o tentación del diablo? Vámonos a Santiago 1:12. Y dice, Santiago 1:12, bienaventurado el varón, pongan atención, que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Pero si tú no la resistes, tú no vas a recibir esta corona de vida. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando hayas resistido la prueba en griego quiere decir cuando hayas pasado la prueba y hayas sido aprobado. Veamos el significado de la palabra traducida soporta. Es la palabra G5278 en el diccionario Strong's. Hupomeno, que viene de G5259 y de G3306. Significa
permanecer debajo, detrás. Es decir, permanecer, en sentido figurado. Sufrir, es decir, soportar pruebas. Tener fortaleza, perseverar, permanecer, soportar, tomar pacientemente, sufrir. Pongan atención, quedarse atrás. Eso es lo que soportar significa, quedarse atrás. Los que se queden atrás y no se mezclen con el resto del mundo sin Dios, que estará completamente seducido por la serpiente, son los únicos que tendrán la victoria sobre Satanás durante la gran tribulación. ¿Ven que es mucho mejor quedarse atrás en vez de querer escapar la prueba del fin en un falso rapto secreto? ¿Ven cómo les han mentido esos falsos superpredicadores y falsos pastores? Despiértense del sueño, dice el Señor. Seguimos. ¿Robará el hombre a Dios? Claro que sí. Vámonos a Malaquías 3:8. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. Aquí robará significa defraudará. ¿No diezmas ni ofrendas? ¿O diezmas y ofrendas a una iglesia que no está enseñando la verdad? Tú le estás robando a Dios. Esta escritura advierte contra robarle a Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Seguimos, versículo 9. Malditos sois con maldición, dice el Señor, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí maldición quiere decir penuria, escasez, pobreza. Lean Amos 8:11 para que el Señor les dé entendimiento de qué pobreza está hablando ahí. Amos 8:11, ¿ok? Entonces, esta pobreza no necesariamente es en lo material, sino en lo espiritualmente, especialmente para los pastores y sacerdotes que están defraudando a Dios al robar el alimento espiritual de las ovejas con sus falsas doctrinas y tradiciones. Comparen eso con Malaquías 2:1-4. Los sacerdotes de Israel defraudaron a Dios y por eso toda la nación fue maldecida. En estos postreros días, esa nación somos nosotros, la nación santa de Dios, como dice 1 Pedro 2:9. No le robemos a Dios, démosles nuestros diezmos y ofrendas. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Su casa es su iglesia. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El alimento es la sana doctrina que alimenta el alma. Debemos diezmar y ofrendar a un ministerio o a una iglesia que sí está enseñando la verdad, libre de todas las tradiciones de los hombres. Cuando diezmamos, Dios ve que nuestra fe es verdadera y nos bendice, no solo materialmente, sino espiritualmente, al derramar bendiciones, conocimiento, entendimiento, hasta que sobreabunde. Si hemos recibido la verdad de Dios, nuestras lámparas jamás se apagarán, pues están rebosando de aceite o unción del Espíritu Santo. En cambio, al que no diezma ni ofrenda, porque no se ha alimentado con la palabra de Dios, no sabe nada sobre los diezmos o las ofrendas. Se le apagará su lámpara y será engañado, engañada. Quedará desnudo, desnuda, al perder sus obras justas, y no entrará en las bodas del Cordero, como dice Mateo 22:11-13, Mateo 25:1-13 y Apocalipsis 19:8. ¿Recuerdan la violencia? La raíz significa dejar desnudo. Hagan la conexión. Seguimos. Malaquías 3:11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El devorador de estos postreros días es el diablo. Él no puede ni podrá engañar a ningún escogido de Dios
que se ha alimentado y disciplinado con la palabra de Dios. Nuestra vid, que es nuestra fe y predicación, no será estéril, dará muchos frutos. Pero si solo juegas a la iglesia todos los domingos, vendrá el ladrón y minará tu casa. Tú no darás ningún fruto y estarás desnudo, desnuda, sin obras justas, cuando el Señor venga y te encuentre adorando a ese Dios falso que va a venir primero. El cristianismo no es un juego ni una religión. Es una realidad que hay que vivirla diariamente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso no quiere decir que te vuelvas un religioso o una religiosa fanática, pero tienes que practicar tu fe diariamente. Seguimos, versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La tierra será librada de las langostas devoradores, que son los demonios, y de los injustos. Las primicias de Dios, nosotros, sus escogidos, recibiremos doble porción de bendiciones. Vamos a ser tierra deseable, vamos a ser bienaventurados. Vamos a concluir este maravilloso estudio. ¿Crees que has robado algo sin que nadie se haya dado cuenta? Estás muy equivocado. Estás muy equivocada. Los ojos de Dios lo ven todo. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él lo sabe todo. No hay dónde esconderse de Dios. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él lo sabe todo. Nadie me ve. No te engañes a ti mismo, a ti misma. Todos vamos a rendir cuentas en el juicio final de Dios. ¿Has robado a los hombres y a Dios? Ya no lo hagas más. Arrepiéntete. Efesios 4:28 dice: el que hurta, número 1, no hurte más, sino que, número 2, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que, número 3, compartir con el que padece necesidad. Aquí hay 3 mandamientos envueltos en esta escritura. No robarás, trabajarás y compartirás. O sea, serás generoso, generosa con otros. Vamos a ver estos 3 mandamientos. Número 1, no robarás jamás lo material, por más pequeño que sea. No robarás lo espiritual al ocultar o torcer la palabra de Dios. Número 2, trabajarás honestamente para conseguir lo material y lo espiritual. No defraudarás a Dios ni a nadie. Escudriñarás la palabra de Dios, que nos hace libre de toda mentira y confusión del diablo y sus demonios. Y número 3, no practicarás la avaricia. Compartirás tus bienes con otros. Serás generoso hacia los pobres. No te llenarás de ego por tener el título en teología o por saber mucha escritura, sino que humildemente aprenderás de Dios y compartirás su palabra con los pobres de espíritu, con los bebés cristianos, los bebés de la fe. Jesús advirtió sobre los fariseos religiosos que devoraban las casas de las viudas. Ellos practicaban una fe vana, sin obras justas, pura religiosidad. Ellos defraudaban a sus seguidores al exigirles diezmos, pero solo enseñaban como doctrina mandamientos y tradiciones de hombres, como dice Mateo 23:14. Habacuc 2 también tiene una advertencia contra aquellos falsos pastores que defraudan a las ovejas del Señor. Ellos recibirán mayor condenación. Por favor, lean todo Habacuc 2. Dios manda a los esposos y esposas a no defraudar al otro en el amor físico e íntimo, para no ser tentados por Satanás. Por favor, lean 1 Corintios 7:5. No debas a nadie, dice Romanos 13:8. No debas ni defraudes a ningún hombre o institución. Haz lo que es justo, paga lo que debes.
Padres, no defrauden a sus hijos, privándoles de guía, de amor e instrucción, dice Efesios 6:4. No le robes a Dios, leímos en Malaquías 3:8. No solo se trata de robarle los diezmos. ¿Cómo más le has robado a Dios? Al no haberle entregado tu vida, al no haber creído en su Hijo Jesucristo. Todas las almas son mías, dice Dios en Ezequiel 18:4. Si no entregas tu vida a Dios, tú le estás robando a Dios. Le estás robando toda la alabanza y adoración que Él se merece por haberte creado. Apocalipsis 4:11. Robar, hurtar, es pecado. Y ningún ladrón vivirá eternamente, eso ya lo vimos. El tiempo se está acabando. Es tiempo de no hurtar más. Es tiempo de arrepentirse para recibir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice: Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el don del Espíritu Santo? ¿Cuando se habla en una lengua extraña? No crean esa falsedad. Eso también es una falsedad. Se recibe el don del Espíritu Santo cuando uno se arrepiente y es bautizado por Jesucristo. Bautizado con la verdad, con su Espíritu de verdad, que nos libra de toda confusión, de esas lenguas extrañas que nadie entiende. Versículo 39. Porque a vosotros es hecha la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. El Señor está llamándote. Deja de jugar a la iglesia y entrégale toda tu vida a Dios, para que su Espíritu Santo te guíe hacia toda justicia y santidad, y para que tengas la victoria sobre el ladrón que vendrá a tratar de robar tu salvación en estos postreros días. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio, donde estaremos profundizando sobre el 9º mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ese mandamiento también tiene mucha profundidad. Les prometo que descubriremos muchas maravillas dentro de este 9º mandamiento. Así que los espero. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!